Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy lo cité más tarde porque ya lo que quedaba pendiente pues era bien poco. Ya podríamos decir que hoy es como les había dicho, pues es la plenaria, la última, bueno, no tanto plenaria, sino que ya es la última videoconferencia de la clase que tendríamos precisamente antes del examen, que va a ser pues el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar. Voy a compartir ahorita pantalla con el texto. Permítanme, creo que aquí estaba. Aquí está. En esta parte, pues nos falta concluir. Recuerden que el reporte final, el reporte o el informe final de la investigación, ¿verdad? Bueno, aquí en esta parte, jóvenes, es importante volver a recalcar que recuerden que ya hemos desarrollado, pues, de cierta manera, todo el proceso de investigación científica. Aquí solamente es ya mostrar los resultados que nosotros ya contamos con ellos, ya analizados, ya desmenuzados, y que los necesitamos transmitir precisamente para que esto se convierta en conocimiento, ¿verdad? Recuerden que hay dos fases. La primera fase, como ayer les dijimos, es la fase del anteproyecto, que en esa parte, recuerden que es donde nosotros hicimos todo el proceso que desde la segunda unidad iniciamos. Plantear el problema de investigación, definir el tema, el producto de lo que es el título de la investigación que usted va a realizar, definir los objetivos, las preguntas de investigación, ver la viabilidad del estudio, ver los pasos que nosotros desarrollamos precisamente dentro de lo que fue el proceso de investigación científica, establecer el diseño de investigación y el diseño experimental de la investigación para poderlo plantear. También la construcción del marco teórico, que recuerden que el marco teórico es desde el primer día. Desde el primer día que iniciamos precisamente todo ese proceso hasta que llegamos a lo que es el reporte final. Recuerden que ayer habíamos hablado del marco teórico formal o definitivo de lo que es la investigación, ¿verdad? Porque en el anteproyecto tenemos algo así, uno que es no temporal, sino que es lo primero que nosotros hemos confeccionado para poderlo presentar como base dentro de nuestro proceso de investigación científica. Definimos la población, objeto de estudio, la muestra, las unidades de muestreo. Después de eso, pues, desarrollamos ya la siguiente etapa, que es la confección de los instrumentos de recolección de datos, que una vez que ya los tenemos validados y que sabemos que los mismos, vamos al trabajo de campo, vamos y lo aplicamos. Y una vez que nosotros recopilamos la información dentro de lo que es el trabajo de campo, pues nos toca analizar esos resultados, ordenarlos, organizarlos en tablas, de diversas maneras, en gráficos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya cuando tenemos todo eso, entonces ya podríamos decir que ya tenemos un manojo de elementos que podríamos ya establecer conclusiones y recomendaciones. Entonces, llegamos a esta parte final, el reporte o el informe final de la investigación. El reporte, generalmente, cuando se lleva a cabo un proceso de investigación científica, hay dos tipos de reportes. Está el informe final de la investigación del trabajo de grado y está también lo que es el artículo científico. Generalmente, en el trabajo de grado es el que nosotros utilizamos
en este sentido. Todo documento o informe final está basado en los lineamientos que la institución u organización o la misma comunidad científica dicta. En el caso nuestro es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la que da esos lineamientos del conocimiento. Es el organismo oficial encargado de promover en nuestro caso la ciencia, la tecnología, la investigación, la actividad científica, y es la institución académica en donde se desarrolla y se presentan los diferentes informes, sean de anteproyecto, sean de informe final o sean de artículo de investigación científica. Además de eso también, como les había dicho en el anteproyecto, hay manuales de estilo que nos sirven para preparar los informes o que nos sirve como base o un formato. Si usted ingresa, por ejemplo, a una página que se llama normasapa.com, va a ver que ahí hay una norma de estilo. Ya ahorita recién salieron varias actualizaciones de lo que es la 6ª edición de las normas APA y que viene a ser precisamente la norma que más se aplica en este momento específico dentro de lo que es la comunidad científica. Pero además de esos, recuerden que ahí también se pueden evidenciar otros manuales. Tenemos, por ejemplo, el manual de estilo de las publicaciones científicas de Chicago, que este se utiliza mucho dentro de lo que es el método experimental en general y en ese tipo de investigaciones que son bien amplias. Después tenemos el manual de estilo APA, que es el que nosotros hemos estado utilizando en cuanto a referencias científicas o referencias bibliográficas, pero que también puede ser muy afín y que es uno de los que más se utiliza en nuestro caso, ¿verdad? El manual de estilo de publicaciones científicas del Consejo Científico de Editores, el manual moderno del lenguaje también, que se utiliza mucho en la literatura, en el arte y en las humanidades, el manual de requisitos de uniformidad para manuscritos de Vancouver, ¿verdad? Que este se utiliza mucho para las ciencias o disciplinas biomédicas. Bueno, estas pautas que se toman en cuenta o cada manual de estilo de publicaciones ha sido diseñado para proveer normas formales para hacer dichas publicaciones con un rigor científico. Y se plantea en base a 2 factores. Uno, los requerimientos institucionales o editoriales que ya habíamos planteado. Y las pautas o normas de estilo de las publicaciones en la disciplina en particular, ¿verdad? Que mejor se aplican a cada disciplina. Entonces, en síntesis, para redactar el documento del informe final de la investigación, es necesario utilizar estas normas técnicas de estilo y ver y considerar esos planteamientos que han sido formulados para poder así elaborar el informe o reporte final del proyecto de investigación que hemos pues ya concluido. Bueno, ahora veamos cuál es el formato del trabajo de grado, de un documento de informe final de trabajo de grado. Miren, por ejemplo, aquí, en los aspectos de forma. Esto lo estuvimos viendo en la unidad 1, ¿se acuerdan? Las normas APA, ¿cómo se aplican? Miren, en cuanto a las normas de contenido, doble espacio, nosotros pedíamos espacio sencillo o espacio y medio. Time Roman o Courier New número 12 como fuentes. Cada página del informe lleva un encabezado y utilizan las primeras palabras del título del estudio. Eso es una norma. Ahora, todo documento científico debe foliarse o paginarse. Es muy importante. Desde el momento en que ustedes ven, desde la página inicial en adelante. Bueno, el índice, hay algunas páginas que no se enumeran, pero que a partir de ciertas páginas se toman como parte de el mismo foliado, lo único que no se evidencia dentro de esa página. Va desde los preliminares, el cuerpo del documento, hasta lo que es la parte final. Ahora, ¿cuáles son las partes del documento final del trabajo de grado? Son exactamente los mismos que en el documento de anteproyecto. En este caso es más específico los preliminares, fíjense. Miren cómo se prepara. Tapa o pasta, cubierta, guarda y portada.
página de aceptación, dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, listas especiales que contienen las tablas y figuras, un glosario si lo hubiere, el abstract y el resumen. Eso es lo que normalmente va en los preliminares. Pero, ¿cuáles son indispensables? Estos, miren. La portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen. Generalmente el abstract va en idioma inglés. ¿Ok? Por eso dice que deben expresar, miren, el abstract y el resumen expresan los aspectos más relevantes del trabajo como problema de objeto de investigación, los objetivos propuestos, las estrategias metodológicas, el tipo de estudio, las principales conclusiones, y este es el número mínimo y máximo de palabras que deben de utilizarse en ese resumen o en ese abstract. Y ahí viene el cuerpo del trabajo. Fíjense el cuerpo del trabajo. Miren, aquí se desarrolla el contenido del documento. ¿Qué constituye el cuerpo? La introducción, los capítulos, las conclusiones y las recomendaciones. Pregunta de examen. Cuando de repente vemos aspectos muy importantes, ¿qué es lo que debe de contener cada una de las partes del informe? Tómenlos en cuenta. Ahora, esto es algo que no se les debe olvidar. Que cuando ustedes vayan a utilizar una referencia, dentro del documento debe de acompañarse las citas y nota al pie. Es indispensable, son obligatorias. Eso por razones éticas. Ya recuerden que eso lo hemos repetido constantemente, ¿verdad? Porque por la defensa y autoría que tienen precisamente dichos aspectos. Ok. Veamos qué más contiene. Miren la introducción. La introducción, ¿qué es? Ambienta, por ejemplo, al lector. Muestra un breve contenido del documento, una breve presentación del problema, los antecedentes, sean teóricos y prácticos, los objetivos, las hipótesis. Pero ojo, es breve, no es que va, porque entonces si no la introducción, ¿para qué me sirven los capítulos? La introducción me va a decir como para darme un buen sabor de boca de lo que voy a leer más adelante dentro de lo que son los capítulos. La importancia, el significado de la investigación en cuanto a la disciplina que hemos estudiado, los alcances, las limitaciones que tuvo. Si tuvo alguna limitación, ahí es importante mencionarlo. Las estrategias metodológicas del desarrollo del estudio y las conclusiones, pero más importantes o más relevantes. Y generalmente la introducción finaliza reseñando, ¿verdad? O estructurando todo el contenido de cada capítulo. Ok. Veamos aquí los capítulos. Son el desarrollo de los contenidos de la investigación, son el cuerpo de la investigación. El primer capítulo desarrolla el marco teórico, fíjense, de la respectiva investigación y se titula con el tema central del objeto de estudio. Miren cómo debe de acompañarse. Miren, aquí le dice, ¿ven? Recuérdese que las citas y notas al pie son obligatorias y que existen varias formas de presentar las citas. Pero ojo, que si una forma usted la presenta, debe ir uniforme dentro de todo el documento. El segundo capítulo, ¿a qué refiere? Al desarrollo del trabajo de campo. Porque recuerden que usted que contrastó el marco teórico con el trabajo que usted fue a desarrollar precisamente al aplicar las técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Describir el análisis de los resultados de la investigación y que se titulan de acuerdo con los temas desarrollados dentro de lo que es cada fase de estudio. Las tablas y gráficas se presentan en cualquiera de los capítulos del documento y deben ser tituladas y presentadas de forma clara. O sea, en otras palabras, sin necesidad de leer la descripción, la lectura del texto. Deben ser tan claras que en ese sentido se puedan referenciar. Por último están las conclusiones y recomendaciones. Ese es el capítulo final de todo el documento del trabajo de investigación. Fíjense, debe demostrar una síntesis de los resultados obtenidos de la investigación, respondiendo, ¿qué cosa? Lo que habíamos planteado desde el comienzo. Objetivos, preguntas e hipótesis.
dentro de la perspectiva de la validez y la confiabilidad de los resultados, ¿verdad? Tratados precisamente sobre lo que es el tema de investigación. Bueno, y por último van los complementarios, como habíamos hablado, que recuerden que esos son los anexos, ¿verdad? Todo documento de trabajo de grado que considera complementarios la bibliografía, que recuerden que hay bibliografía básica y complementaria. En el primero y segundo parcial se recuerdan que nosotros habíamos dispuesto al final de cada una de las lecciones cuál era la obligatoria y cuál era la complementaria. La básica es la que se sacó precisamente del objeto, precisamente de lo que tocamos dentro del proceso. Y la complementaria, como su palabra lo dice, complementa, ¿verdad?, dicha información. Y por último, los índices y los anexos. La bibliografía son las fuentes secundarias consultadas para realizar, de donde salió precisamente la investigación y que son el fundamento del documento. ¿Cómo se ordena la bibliografía? En orden alfabético, a través de los apellidos de los autores. Recuerden que las normas APA le dice cómo debe de ir plasmado de acuerdo al tipo de documento que usted acompaña. Sea un documento de libro, sea de un documento de internet, sea de una página web, sea de una revista, sea de un video. Recuerden que en eso estamos trabajando actualmente. Los índices incluyen después de la bibliografía los mismos que los anexos, pero estos últimos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A. Van ustedes a fijarse que en este texto, así es como están establecidos los índices. Fíjense al final del documento, después del capítulo 9 y después del glosario y después de varios ejemplos del trabajo científico, se van a fijar que ahí aparecen los índices, empezando con la letra A, para que ustedes vean un ejemplo. Bueno, y al igual de la introducción, la bibliografía y demás partes complementarias del documento de trabajo de grado, su título no va precedido de numeral. Bueno. Este es el documento en formato de artículo científico. Entonces hablamos de dos tipos de documentos. El documento de trabajo de grado, del informe final de trabajo de grado y el informe final o documento de un artículo científico. Fíjense qué es lo que va, miren. Es un poco diferente dentro de lo que es el trabajo de grado. Es un poco más específico este. Porque recuerden que este está presentando una, el resultado, ahí se presenta más que todo el resultado de dicha investigación. Entonces, es muy importante saber, miren, cuáles son los elementos que ahí van acompañados. Si se fijan, muchos de ellos también van dentro de lo que es el trabajo de grado, pero es mucho más amplio el informe del trabajo de grado. Bueno, hasta ahí llegamos, estimados. Este es todo el contenido. De ahí lo que viene aquí es un resumen, que no es malo leer los resúmenes porque el resumen nos ayuda un poquito a especificar un poco más lo que vimos. Si se fijan, este capítulo 9 es de la actividad que no pudimos realizar, ¿se acuerdan? La confección de los instrumentos de recolección de la información. Como no nos quedó más tiempo, si ustedes más allá tienen un momento para leerlo, esto no viene en el examen, ojo, ¿verdad? Recuerden que ya establecimos qué es lo que viene en el examen, pero esto es importante. Aquí va a ver lo que es la observación, cómo se mide, cómo se valida, cómo se preparan dichos instrumentos, qué es la confiabilidad y la validez, cómo se confecciona una entrevista, los tipos de entrevista, la encuesta, etcétera, etcétera. Todo esto está aquí y esto les puede servir en la práctica para preparar una investigación, ¿verdad? Algunas de esas cosas sí las vimos en el material de Tapia, ¿se recuerdan? Que hablamos solamente de la observación y hablamos de la entrevista y hablamos del cuestionario, ¿verdad? Algunas de esas cosas sí las tratamos. Y después de eso, aquí termina el texto y después empiezan a verse algunos ejemplos. Fíjense. Entonces, estos ejemplos les pueden ayudar precisamente a desarrollar el proceso de investigación científica. Y ahí, después de esto, vienen los anexos. Miren cómo empiezan con la letra A. Miren, era lo que les estaba comentando. Miren el ejemplo, ¿verdad?
y así sucesivamente. Después de esto, este es un ejemplo de un trabajo, de un informe. Miren, este es un índice, una tabla de contenido, cómo va por cada página, miren, y la separación que se establece. Se recuerdan, este es el problema de investigación. Miren dónde se dispone el enunciado, ¿eh? O sea, que es parte precisamente de todo lo que desarrollamos, el marco teórico. Todo esto va organizado tal como usted lo empezó a trabajar cuando lo empezamos a ver en la unidad número 2. Pues bueno, jóvenes, esto sería todo. Me alegra mucho, pues por un lado, pues haber sido pues su docente. De igual manera, pues yo sé que si Dios lo permite, no sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe. Si de repente pues nos vamos a ver, si Dios lo permite, ya presencialmente. Ayer me preguntaba alguien de las 5 de la tarde, abogado, y el próximo periodo de repente pues nos vamos a conectar, nos vamos a ver presencialmente. Le digo yo, miren, le digo yo, sinceramente se los planteo, hasta el momento, como ustedes saben, no lo sabemos, ¿verdad? Y esto como está apuntando, pues esto indica que vamos a seguir de esta manera durante el presente año, ¿verdad? No les podría decir como quien dice a ciencia cierta de que así va a quedar y que de repente pues nos vayamos a ver ya presencialmente dentro de poco. Yo creo que este año no lo vamos a ver, ¿verdad? Va a ser difícil. Tal vez el próximo año, si Dios lo permite, ¿verdad? Así que, vaya, qué bueno que abrieron se recordaron ayer, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes son los de hierro, porque ustedes son los que hemos tenido siempre en las videoconferencias. Miren qué bonito, es que esa es la diferencia de poder ver sus expresiones, de poder ver sus caras. Y créanlo que verlos así de esta manera me dan ganas de abrazarlos y de acercarme a ustedes y decirles, escucha, me alegra de que estén bien, me alegra de que bueno, que si en algún momento han pasado una prueba difícil, pues ustedes pues están aquí presentes, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con aquel que tal vez de alguna manera pues no ha superado pues esta situación? Pues es bien difícil de poder descifrar. Entonces, estimados, solamente me queda decirles, estamos a sus órdenes. Si Dios lo permite, y más allá, tal vez nos logremos ver en otras esferas, sea por ejemplo como profesionales, ojalá que así lo sea. Yo les decía ayer, yo más o menos tengo, bueno, este año voy a cumplir ya 18 años de impartir clases en la Facultad de Derecho y digo yo, pucha, no estoy tan viejo todavía tengo leche en los dientes, aunque ya se me estén cayendo. Entonces, no deja de ser uno, pues, sentirse contento de poder ver realizados a cada uno de ustedes cuando, por ejemplo, les entregan sus títulos. Yo tengo a varios de ustedes como amigos en Facebook. Yo no soy muy asiduo a Facebook, les soy sincero, pero ahorita me he estado teniendo que meter en esto de Facebook porque en lo que es mi comunidad, me he comprometido un poquito más y como recuerden que este es el medio para comunicarse. Entonces, así como transmiten cosas que a veces no son muy positivas, pero esos medios también sirven para transmitir cosas muy positivas, ¿verdad? Entonces, si ahí los miro y de repente ahí me dicen, abogado, me manda ahí un like o tal vez que de repente quiere ser mi amigo, yo sé que me voy a acordar muy bien de usted. Eso sí, ponga una foto formal. Yo a veces de repente, si ya los miro que se están tomando una foto en el baño o cualquier otro lado, digo yo, señor, aquí está pasando algo raro, ¿verdad? Pero bueno, eso yo lo respeto, porque recuerden que cada quien tiene su forma de poder llevar su tiempo, ¿verdad? Y eso es parte, pues, del divagarse también, ¿verdad? Porque también hay momentos para divertirse, hay momentos para todo, ¿verdad? Entonces, estimados, si Dios lo permite,
el examen pues va a ser el lunes. Recuerden que empieza a las 5, termina a las 9. Yo les prometo que les voy a entregar resultados el miércoles, ¿verdad? El miércoles por la tarde-noche, porque por eso les decía, si ya pueden irme entregando sus trabajos este fin de semana, ya los voy calificando y así de esa manera ya el día del examen, cuando ya usted tenga su nota en su examen, ya va a saber cuánto va a tener solamente sumando todo el porcentaje, ¿verdad? Todos los porcentajes de cada uno de los trabajos. Pero claro, ya el definitivo yo se lo voy a transmitir precisamente a través del chat, del WhatsApp. Ahí les voy a compartir un mensaje de despedida y ahí despuesito les voy a poner sus notas. Ojo, si hay alguna duda o de repente hay alguna corrección, no duden en escribirme. Recuerden que yo los atiendo sin ningún tapujo, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Y si tienen dudas de las tareas o trabajos, recuerden que durante todos estos días voy a estar pendiente para que así de esa manera estemos recibiéndolo o estemos revisándolo todo, ¿verdad? Bueno, no me queda más que decirles que Dios les bendiga y que los siga guardando y cuidando, ¿verdad? Amén, licenciado. Bueno, Ya estamos. Amén. muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Mucho gusto, compañero. Buenas noches, Gracias. licenciado. Ha sido un placer. Abogado. Bueno, cuídense entonces. Ahí nos vemos, si Dios lo permite. Y nos vemos en la plazoleta y nos vamos a comer un sándwich allá de Chávez, ¿verdad? Te invita, abogado. Sí, yo les invito, no hay problema. Ahí me recuerdan. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Vaya, pues, compañeros. buenas Qué gusto noches. verlos a todos. Buenas noches, Cuídense. compañero. Compañero, buenas noches. Buenas noches. Suerte a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, abogado. Ha sido un placer.